La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Y estas son las emisoras dominicas del Perú que siempre están a su servicio. Otra red de radios amigas y canales de televisión se unen a esta transmisión. Saludamos en Huánuco a Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, en Anca y Salomoro, en Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, en Satipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Sudar, en Yurimagua Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, en Lampa Radio San Valentín, en Cerro de Pasco Radio Activa, en Huanta Radio Continental. Asimismo, saludamos a Onda Digital TV y a Fuego TV, que nos ponen todas las señales que tiene en cable. Además, a Emetagua nos pone en podcast para que usted nos pueda escuchar en cualquier momento en el Perú y el mundo. Y también tenemos la plataforma móvil por donde usted nos está mirando, el Facebook de Santa Rosa, de Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa también está a su servicio, y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 22 de marzo del año 2022 y ya estamos listos con Rosa María Palacios para empezar el programa. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú. Vamos a empezar, como siempre, haciendo las menciones correspondientes de nuestros auspiciadores, aunque tenemos muchas noticias, así que nadie se mueva y permítanos darles estos mensajes. Comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.puc.edu.pe. Comienza a ser grande. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta 10, urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano. 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores.
Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades con los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente terminamos con ASB, Estudio Contable y Auditoría. ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicios, entre otras. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencias, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, esta ha sido la lectura de nuestros auspiciadores y por supuesto ustedes también pueden ayudar a Radio Santa Rosa, a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, a través de este QR que aparece en pantalla. Ustedes acercan su teléfono. El otro día lo hice yo con la foto que ponen en Twitter, ¿eh? Y perfecto, es facilísimo. Así que háganlo mientras están escuchando, si les gusta este programa, para colaborar en su sostenimiento. Ahora bien, tenemos varias cosas que contarles, pero quería empezar con un pedido muy importante que nos llega desde Madre de Dios. Como ustedes saben, la provincia dominica de San Juan Bautista es la que tiene jurisdicción sobre todo Madre de Dios y buena parte del Cusco, y el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, a través del obispo David Martínez, nos manda una urgente preocupación que se inscribe dentro de una situación que se está viviendo en los últimos 2 años de pandemia, y es el asesinato de defensores del medio ambiente, de personas muy comprometidas en la lucha contra la minería ilegal, contra la tala ilegal, y en este caso un activista católico que trabajaba con su parroquia en la búsqueda de bienestar para la población, y ha sido asesinado. Es el 16º en 2 años. Quiero leer el pronunciamiento porque creo que Monseñor lo dice mucho mejor que yo, así que lo voy a leer completo porque creo que vale la pena que el gobierno escuche lo que está pasando, que las autoridades entiendan que estos asesinatos no pueden continuar. Pronunciamiento contra el asesinato de Juan Julio Fernández Janco. El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, con su parroquia Nuestra Señora del Carmen, en los distritos de Inambari y Huépete, la Oficina de Derechos Humanos, sacerdotes, religiosas y laicos de las diferentes instituciones de la Iglesia Católica de Madre de Dios, junto con nuestro obispo David Martínez Aguirre Guinea, señalamos lo siguiente. Primero, repudiamos profundamente el asesinato de Juan Julio Fernández Janco, abatido de 2 disparos ayer domingo 20 de marzo en el sector de La Pampa, en Madre de Dios. Queremos dar nuestro más sentido pésame a sus padres, hermanos, esposa e hijos, así como a todos los demás familiares. Queremos hacer llegar nuestro mensaje de rechazo a quienes han ejecutado este aborrecible crimen y recordarles que Dios les exige las cuentas de sus actos cometidos en la tierra. ¿Qué es lo que has hecho? La sangre de tu hermano me grita desde la tierra. Génesis 4:20. Atentar contra la vida es atentar contra el mismo Dios y en definitiva contra uno mismo. El hombre culpable de asesinato huye hasta la tumba. Proverbios 28. Juan Julio era hermano del teniente gobernador del centro poblado Nueva Arequipa, coordinador de la comunidad cristiana católica de Nueva Arequipa y del comité de gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, Germán Fernández. Nos consta que viene recibiendo junto a su familia amenazas de muerte por parte de la minería ilegal desde hace varios años. A pesar de la presencia de la policía y Fuerzas Armadas en la zona, nos preguntamos ¿de qué le han servido las garantías personales que había solicitado? Siendo así, ¿para qué el estado de emergencia? Nos solidarizamos con quienes en esta región de Madre de Dios, día tras día, se sienten abandonados de un Estado que parece no velar por ellos,
están siendo amenazados y asesinados. Exhortamos a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio del Interior, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y demás entidades competentes a poner todos los medios a su alcance para impedir que estos horribles crímenes sigan ocurriendo en nuestro territorio. Ni una muerte más. Los crímenes contra Juan Julio Hernández, Roberto Carlos Pacheco, Alfredo Braca, tantas personas asesinadas y desaparecidas en nuestro territorio claman justicia. Por eso exigimos que se realicen investigaciones exhaustivas, prontas y oportunas, que no los dejen impunes. Solo el amor vence a la muerte, nos recuerda el Cantar de los Cantares 8:6. Mantenemos firme nuestra esperanza en el Dios de la vida y en Cristo, que crucificado venció a la muerte y se hizo solidario de todos los crucificados. A pesar de nuestro dolor e indignación, nos abrazamos a la fe de que Juan Julio resucitará junto con los otros para el reino de la vida. Puerto Maldonado, 21 de marzo del 2022, firmado por el obispo vicario apostólico de Puerto Maldonado, David Martínez Aguirre Guinea. Creo que es un pronunciamiento muy claro de algo que pasa desapercibido en Lima. Y es que están matando a defensores ambientales en todo el Perú, sobre todo en los 2 últimos años, donde la presencia del Estado casi no está. Y son estas personas y sus familiares las que defienden solitas, el bosque frente a la tala ilegal y a la minería ilegal. Ayer le decía a Monseñor, no se preocupe, Monseñor, mañana lo leo empezando el programa, y su respuesta me gustó mucho, pero me dijo, espero que sea el último de estos pronunciamientos que te mande. Yo también quisiera que fuera el último. Y también quisiera, como dice el mismo pronunciamiento, que no haya impunidad, porque el problema acá es que los asesinos no los encuentra nadie, porque nadie los busca. No es tan difícil para la Policía Nacional, ¿verdad? Nadie los busca. Primero llegan las amenazas y después llegan las balas. Y reitero, son personas, las fallecidas, que están defendiendo el bosque. En este caso, además, estamos hablando de una familia católica, activista católica, en medio de la podredumbre moral que es la Pampa. Y todos lo saben. ¿De qué sirven las garantías que pidió? De nada, todos lo sabemos. ¿Y de qué sirve declarar un estado de emergencia, militarizar la zona? De absolutamente nada, el señor está muerto. Ha tenido que ofrecer su vida para que todos nosotros vivamos un poco mejor. Terrible lo que está pasando en Puerto Maldonado, y reitero, no es la queja solamente de Monseñor García, esta es una queja de todos los obispos amazónicos. Y yo estoy segura que pronto va a salir una queja ya del concilio panamazónico que tenemos, porque esto sucede ahí donde el Estado no llega, pero la iglesia sí está. Y la iglesia sabe que esto está pasando y lo denuncia todo el tiempo, y no hay nadie que se interese en el gobierno central, ni el Ministerio del Ambiente, ni el Ministerio de Justicia, ni el Ministerio del Interior, ni Defensa. Aquí en Lima están en otras cosas, en otras peleas, en otros, en fin, predicamentos. Y bueno, hay otras cosas de las cuales también hay que hablar, hablando de otros predicamentos. Petroperú de nuevo. No es por aburrirlos, ¿no? Porque ustedes dirán, ¿pero qué tanto con esa empresa pública? Antes nadie hablaba de ella. Bueno, es que hasta hace un año era una empresa sólida, bien endeudada, tal vez sobreendeudada para muchos, pero sólida. Tenía un flujo de caja que le permitía perfectamente enfrentar sus obligaciones, porque su endeudamiento era de largo plazo. Pero en 6 meses de gobierno la han destruido, y su endeudamiento de largo plazo de 4.300 millones de dólares que debe se ha convertido en un endeudamiento de cortísimo plazo. Ayer yo trataba de explicar esto a una persona que no entendía bien la magnitud del problema, y cuando le explicó y entendió,
Me dijo, pero esto es atroz. Bueno, es atroz, pues. Para que entiendan bien, 4.300 millones de dólares es un fondo que el MEF no tiene para pagar. Cuando yo tengo una deuda buena y soy un deudor bueno, porque pago bien, a tiempo, mis obligaciones, ¿qué me va a pasar? Todo el mundo me quiere prestar, lógico, porque soy un buen pagador, soy serio, genero confianza, nunca incumplo mis obligaciones. Entonces todo el mundo me quiere prestar. Y como todo el mundo me quiere prestar, yo tengo para escoger. Y como tengo para escoger, mi crédito es más barato, pues. Porque los que me quieren prestar compiten para bajarme la tasa de interés. Eso le pasa a cualquiera, ¿no es cierto?, que toma una hipoteca para su casa. Y es muy, muy buen pagador, muy, muy cumplido, no falla una cuota. Además, tiene unos ingresos que más o menos la entidad bancaria ve que sí, pues todos los meses le alcanza para pagar su hipoteca. Si usted quiere, puede llevarse su hipoteca a otro banco donde le piden menos tasa de interés. Porque este es bueno, es buen pagador. Bueno, eso pasaba con Petroperú hasta hace 6 meses. Cambiamos de gobierno, cambió el directorio, cambió la gerencia y Petroperú comenzó a tener problemas de mal gobierno. Y estar al 22 de marzo y no tener estados financieros auditados es gravísimo para una empresa de ese tamaño. Entonces, las calificadoras de riesgo dijeron, no, este señor no es un buen pagador, este señor probablemente no pueda pagar sus deudas. Y le bajan la calificación. Entonces, la deuda de Petroperú ya no es una deuda sólida de un buen pagador, ahora se convierte en fondo especulativo, bonos basura. O, ustedes han oído hablar, sobre todo en Argentina, de los fondos buitres. ¿Qué pasa con esos bonos? Los que los tienen están dispuestos a venderlos al valor que tienen hoy con tal de deshacerse de ellos. Porque no son buenos papeles, no me ofrecen ninguna solidez a largo plazo, no. Me deshago de ellos. ¿Y quién los compra? Los compra un fondo buitre. ¿Y qué hace el fondo buitre? El fondo buitre se presenta ante Petroperú y dice, me pagas hoy. Hoy me pagas. Porque como has caído en fondo especulativo, yo ya no tengo que esperar al vencimiento, 10 años, 20 años. Me los pagas hoy. ¿Ok? Mientras tanto, en el Perú y en otras formas de financiamiento para el capital de trabajo de Petroperú, ¿qué pasa? Bueno, si le tengo que prestar de acuerdo a sus flujos, yo también le voy a subir la tasa de interés porque hay más riesgo. Hay muchísimo más riesgo. Yo no sé si esta empresa sobrevive a una cobranza de 4.000 millones de dólares. No puede. ¿Qué? ¿Va a rematar sus activos para poder pagar? Le sube el crédito también. En este momento, Petroperú ya tiene un problema de flujo de caja, ya tiene un problema de capital de trabajo. Y el MEF no va a financiar Petroperú. ¿Por qué? Porque es la plata de todos los peruanos. Que un señor Hugo Chávez y sus amigos hayan decidido quebrar una empresa pública, ¿por qué tenemos que pagar la cuenta todos nosotros? ¿Por qué va a haber menos plata para las escuelas, para los hospitales, para las vacunas? Porque un grupito de locos se apoderó de Petroperú y decidió hacer estupidez y media, tropelía y media, y el MEF ha dicho que no va a pagar la cuenta, punto. Hay que ver cuáles son esos contratos de bonos, porque al final del día, sí, se le puede exigir al Estado peruano el pago. Si es que el Estado peruano ha avalado los bonos de Petroperú. Pero miren, tengo entendido, todavía no tengo confirmado, que Petroperú es una empresa tan sólida en el mercado, que sacó sus bonos sin aval del Estado. No necesitaba
de lo solvente y sólida que es la empresa. Estamos hablando de bonos que se sacaron hace 4 o 5 años. Era tan sólida, estaba tan profesionalmente manejada que podía darse ese lujo en el mercado internacional. No necesitaba el aval del Estado peruano. Esa es la situación. Entonces, ya el presidente, ante este escándalo, porque lo que le molesta, creo, son los escándalos en televisión, ¿no? La venta de contratos, ¿no? El contrato del biodiesel que no se paga y lo protegen al señor del biodiesel, o el contrato que se ofrece de remediación, ¿no? Por el jefe de los guardaespaldas del señor Hugo Chávez, ¿no? Bueno, ante ese escándalo y su renuncia, uno diría, bueno, a cambiar el directorio, a poner un gerente profesional, y, digamos, trabajar 1 o 2 años para recuperar la credibilidad internacional de Petroperú. ¿Pero qué creen? Sacan al gerente general y ponen al que es el gerente, para usar términos en español, de finanzas, que lo había llevado él, Hugo Chávez, de su misma collera, y que es uno de los responsables de que Pricewaterhouse se negara a auditar a Petroperú. Y Pricewaterhouse se niega a auditar a Petroperú, no porque estén locos, porque sean parte de la derecha, porque a los ricos les están quitando, no, porque las condiciones que pone Hugo Chávez y este mismo señor de finanzas, el mismísimo, son inaceptables. ¿Cuáles son las condiciones? Que todo lo que encuentren se mantenga en secreto para siempre. ¿Ah? Cláusulas de confidencialidad perpetuas. Pricewaterhouse dijo que no, hay una confidencialidad respecto al cliente, sí, pero pueden encontrar cosas que tienen que ser advertidas al mercado. Para eso haces una auditoría. Y la Contraloría hizo ese concurso el 6 de enero. Quieren echarle la culpa a la Contraloría. La Contraloría no tiene culpa de nada. Y obviamente al Ministerio de Economía y Finanzas, que tampoco tiene culpa de nada, porque más bien el señor Graham, como les explicaba ayer, no quiere ir preso por fraude en la administración de personas jurídicas mientras estos señores se reparten el botín. Muy bien. Entonces usted dirá, bueno, el directorio se dio cuenta, pues que sí, pues hay un problema muy grave, ¿no? ¿Qué creen que hicieron ayer? Primero nombraron al ahijado del anterior y después lo desnombraron y dijeron que estaba solo encargado. ¿Qué es esto? Así no se maneja una empresa, esa es una chichería. Y luego, ya está por acá el comercio, aviso en el comercio hoy, esta mañana, Petroperú, aviso. Junta General, no me voy a equivocar porque quiero hacerlo bien, vamos a leerlo para que no les quede la menor duda. Muy bien. Junta General de Accionistas, Petroperú. De acuerdo a lo establecido en el artículo tal, ya, convocan a Junta General de Accionistas, ya, muy bien, en los siguientes términos. O sea, el directorio convoca a la Junta General de Accionistas. Punto número 1, aprobación de respaldo absoluto a favor de Petroperú por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. No por parte del Ministerio de Energía y Minas, que también es accionista. Por parte, de nuevo, lo mismo que habían pedido el viernes. Y el Ministerio de Economía y Finanzas les contestó que eso no es legal y no es posible. Un directorio de una empresa pública que publica este aviso en el periódico es un directorio plagado de ignorantes que no conocen la ley y no saben nada de gobierno corporativo. Por lo tanto, hay que darles, muchas gracias señores, pero por favor se retiran. ¿Cómo vas a sacar un punto de agenda que se llame apoyo absoluto? Los apoyos absolutos, ¿no es cierto?, se dan en Cuba, en Corea del Norte, no sé, en Nicaragua o en Venezuela. Pero una empresa pública no da apoyo absoluto, perdón, no pide apoyo absoluto
al ministerio que lo tiene que fiscalizar en el uso del presupuesto público. Es como si, no sé, el Congreso le pidiera al presidente apoyo absoluto para promulgar una ley. Y el presidente dice, no, la voy a observar, porque yo no estoy de acuerdo con lo que dice, es inconstitucional. Ah, no, no, no. Apoyo absoluto. Apoyo absoluto es una categoría que no existe en la Ley General de las Sociedades. Las juntas generales de accionistas no dan apoyo absoluto al directorio y al gerente. El viernes pedían apoyo absoluto. ¿Qué tontería es esta, por Dios? Más grave aún, ¿eh? El viernes llamaban a una Junta Universal de Accionistas. Cuando todo el mundo sabe, si has estudiado un poquitito de derecho, que las juntas universales de accionistas se convocan cuando no se convocan porque ya estamos todos reunidos. Si estamos todos reunidos, somos el 100% de los accionistas, entonces decimos, esta junta se considera junta universal, por lo tanto no tenemos que hacer las convocatorias de ley, ni poner los plazos correspondientes, etcétera. Estamos juntos y no hay convocatoria. O sea, esas cosas básicas del manejo de una empresa, y una empresa del tamaño de Petroperú, ¿no la saben? Lo que denotan es la absoluta incompetencia para manejar la compañía en términos corporativos. Y esa pésima gobernanza es la que baja la calificación de Petroperú. Y hay que decir, también ha bajado indirectamente la calificación del Estado peruano en la emisión de sus bonos soberanos, de refilón. Y me pasan una noticia ahorita también de otra bajada de calificación, porque esto no para. A ver, Standard & Poor's ha rebajado la calificación de 5 bancos peruanos, porque afecta al sector privado también. Y esos 5 bancos peruanos son BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank y Mi Banco, así como COFIDE y Fondo Mi Vivienda. Pero considera estable la perspectiva para estas instituciones. O sea, ¿ven lo que puede hacer un incompetente con iniciativa? Miren el efecto mariposa que hay. O sea, afecta a Petroperú, afecta al Estado peruano, afecta a la banca peruana y nos afecta a todos. ¿Ustedes saben por qué? De nuevo, voy al principio de la explicación. Porque si ya no eres un buen pagador, entonces tu crédito va a ser más caro. Y usted, el día de mañana, cuando se acerca al banco a pedir un préstamo, usted que es buen pagador, usted que ha hecho las cosas bien, usted que no ha hecho nada malo, el banco le va a decir, mira, ahora a mí me prestan más caro, pues. Entonces yo te tengo que cobrar más. Ese es el problema. Entonces, ahí sí, usted, señora, señor, que al principio, cuando salió elegido Pedro Castillo, me dice, estoy pagando mi hipoteca, me van a quitar mi casa. Me dice, nadie le va a quitar su casa, señora. Pero sí pueden afectarte la tasa de interés. Y eso es lo que están haciendo en este momento. Te están afectando la tasa de interés del crédito. Y eso es responsabilidad íntegra de Pedro Castillo. Discúlpenme porque él ha nombrado a todo este grupete. Y lamentablemente en Petroperú, hoy día lo explica muy bien Augusto Álvarez, ya se verifica el modus operandi. También hay un reportaje en El Comercio hace algunos días que da las mismas luces sobre este problema. Cuando Pedro Castillo nombra a gente de muy bajo nivel, que eso es su costumbre, ok, muy bien, en vez de sacarla y poner gente de mejor nivel, hace 2 cosas. Primero la defiende hasta que ya el escándalo, ¿no es cierto?, es gigantesco. O lo están a punto de censurarlo con el ministro de Transportes. Entonces, a esa persona la saca. ¿Y a quién pone? A alguien de la misma collera. A alguien de la misma collera. ¿Y qué pasa? Ojo, ¿qué pasa con ese que sale? Sale un tiempito, ¿ah? Y de ahí lo rotan. Lo rotan. El Comercio tiene detectados funcionarios de mando medio que han estado pues en 5 puestos en 8 meses. O el caso emblemático del viceministro de Justicia, el señor Carrasco, que ha sido
ministro del Interior, ministro de Defensa y viceministro de Justicia en 8 meses. Y que su problema original era que seguía siendo fiscal y era ministro de Estado, y eso era una irregularidad completa. Ok, lo sacaron, bien, pero ahí lo pusieron de ministro de Defensa, ya no era fiscal, felizmente. Después de viceministro de Justicia, el nuevo ministro de Justicia ha llegado por él. ¿Por qué no ponen de ministro de Justicia? Pues se acaba el problema, ¿no? O sea, es de locos lo que está pasando, pero de locos. Ese es un caso emblemático de lo que está sucediendo en todo el Estado, en los puestos que está cooptando, digamos, los allegados a Pedro Castillo o a Vladimir Cerrón. Reitero, primer acto es los defiendes hasta morir, con un desgaste para el gobierno brutal, como defendían a Bruno Pacheco, ¿no? Como defendían a Juan Silva, cómo están defendiendo a Hernán Condori. Es una vergüenza lo que está pasando, por el amor de Dios. Cómo lo están defendiendo en el Congreso. Y luego pones a alguien de la collerita, de la misma collerita, y aguantas, pues. Juan Silva, ¿a quién ponen? A su secretario general, a su clon, igualito, es de él. Hugo Chávez se va, ¿y a quién ponen? ¿A quién trajo para que viera finanzas? ¿Qué es responsable de este mamarracho? Que, como digo, lo nombran y después lo desnombran y luego lo encargan, con las consecuencias trágicas que esto tiene para la economía de todos los peruanos. Porque les explico, es un dominó. Tú botas la ficha de Petroperú, de ahí golpeas al Estado peruano, el Estado peruano voltea a la banca golpea a los ciudadanos. Cuando las cosas se hacen mal, eso pasa. Y usted no tiene que tener una maestría en economía para entenderlo. Usted lo que tiene es que pagar cuentas a fin de mes como tenemos que pagar todos los peruanos. Y ahí si lo entiende bien clarito, uno entiende, cuando hacen sus cuentas bien clarito le sale cuánto le está saliendo la gracia al gobierno. El gobierno no tiene el derecho a hacernos la vida más cara. Ya que no se meta es bastante, ¿no? Podría hacernos la más barata, sería lo ideal, pero no tiene derecho a hacernos la vida más cara, nos la va a hacer más cara. Y esto no es como grita el presidente, lo que pasa, que a los ricos les están quitando sus privilegios. No, una hipoteca la tiene clase media, señor presidente. Es ahí donde está golpeando y va a golpear en los próximos meses de alma, si no rectifica. Así de duro, y así de trágico. Y unas palabras sobre lo de Condori, ¿no? Ayer, en la tarde, la moción de censura contra Condori tenía 27 firmas. Nada más. El colegio médico ya no sabe cómo pedir que se lo lleve. Y las consecuencias se comienzan a notar. Miren ustedes las cifras hoy. La vacunación infantil, que tiene que llegar a 8.400.000 niños, caída completamente. Se están cerrando vacunatorios vacíos. ¿Ya terminamos de vacunar? No, no hemos ni remotamente terminado de vacunar. Ni remotamente. Y a fin de mes, el 31 de marzo, se vencen 2 millones de dosis de AstraZeneca. Ese es el resultado. Los niños están yendo al colegio sin vacunarse, por el amor de Dios, cuando hay las vacunas. Porque este ministro es incapaz de organizar lo que organizó el ministro Ugarte y lo que luego organizó el ministro Ceballos. Una campaña de vacunación proactiva, que busque a la gente, que pelee por vacunar a la gente, que la lleve al vacunatorio o que el vacunatorio vaya a su casa, que los vacunatorios, ya se ha dicho 1000 veces, deberían ya estar comenzando a vacunarlas en las escuelas. Brigadas de enfermeras que lo hacen muy bien, entran todos los que no están vacunados, primera dosis, regresamos en 3 semanas, segunda dosis, listo. Falta que lleguen además vacunas pediátricas. Hay, pero falta que lleguen 2 millones más. Es posible, de verdad, mantener a un empírico, porque de verdad que de todo lo que estamos hablando el ministro no sabe nada, porque viene de la chacra,
porque es un producto natural, porque viene la chacra. No, no es posible, pues. Y en el Congreso lo apañan, lo apañan. Y censurarlo tiene costo cero para el Congreso, ojo, ¿ah? Cero costo. No los van a disolver, no se van a ir a su casa. No, 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 se quedan todos sentaditos ahí. Costo cero. Y ahí lo tienen sentado. Bien contento con Doria, le sobó un poquito la cabecita y nada, digo, tú eres bueno, ya, todos somos buenos, todos nos quedamos. Igual que lo de Petroperú, así como les he explicado cómo esto puede afectar su crédito en el banco, porque se lo van a encarecer, les acaban de rebajar la categoría a 5 bancos peruanos, los más grandes, muy bien, igual que su hijo, que su nieto no esté vacunado, le puede meter la enfermedad a la casa. La epidemia no ha acabado. La epidemia no ha acabado. Estamos saliendo de la tercera ola. Pero si no vacunas, van a haber unos brotes donde la enfermedad se vuelve masiva, como se volvió el brote de Omicron, que los contagios fueron brutales, pero salimos bien librados porque, bueno, había un conjunto de peruanos, 84%, que tenían 2 dosis. Y salimos adelante. Miren, todos los días este trabajo es una pelea. Uno termina un poco cansado y harto, pero tenemos que darla, ¿no? Al final del día tenemos que darla, porque si no, nos quedamos sin vacunas, nos quedamos sin crédito, y a los defensores de la Amazonía los siguen matando sin que nadie haga nada. Vamos a una pausa, ¿verdad, Tabel? Ya nos toca, porque ya estamos en comunicación con el doctor Luciano López para hablar de cosas que también importan. El habeas corpus de Alberto Fujimori. Ay, esta también es como una novela que tiene secuelas, y tiene secuelas, y tiene secuelas, ¿no? Esta es la 5ª temporada de Alberto Fujimori versus el Estado peruano, pero en fin, vamos a una pausa y regresamos con Luciano López. Así es, Rosa María, vamos a la pausa, gracias a ASB Estudio Contable y Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas, servicios, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudios de precio de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en nuestra página web www.asbcontable.com. Vamos a la pausa y volvemos con el doctor Luciano López, que ya nos está esperando. Adelante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Huancayo Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental, Onda Digital TV también nos pone en sus pantallas, Fuego TV nos pone también en sus pantallas a través de Vescable, Cable Más,
Cable Mundo y Cable Perú. También a Emetawa nos ponen podcast y nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa y Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, y estamos con Luciano López, que ha estado bastante activo en el Twitter, aunque me dice que ha estado de vacaciones, un poco desconectado, pero su presencia en el programa siempre es importante para hablar de temas jurídicos que son complejos, que a veces el gran público tiene dificultades en entender, hasta los que hemos estudiado en Derecho tenemos dificultades en entender. Gracias por estar con nosotros. Y yo decía... Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. El habeas corpus de Alberto Fujimori, ayer estuvimos con el doctor Eloy Espinosa, es casi la secuela de la secuela de la secuela de varios intentos de liberarlo, que es lo que suele pasar con un condenado. Su defensa, una vez que está condenado, va a tratar de sacarlo de la cárcel, ¿no? Eso es lo que hace la defensa normalmente. Pero lamentablemente el camino planteado por este habeas corpus es el de la resurrección de un indulto anulado. Yo entendería un habeas corpus solicitando una medida humanitaria, ¿no? Pero resucitar un indulto anulado, eso no tiene precedentes en el Perú. ¿Qué caminos puede seguir, pongámonos en este caso, el Estado peruano? Usted es abogado del Estado peruano. ¿Qué caminos le quedan al Estado peruano? Lo que veo es básicamente uno a la mano, que es el de la Corte Interamericana, que dicho sea de paso, hasta donde tengo entendido, en estos días ya la Corte, por el pronunciamiento oficial, o sea, no por una noticia de la prensa ni nada por el estilo, sino por un comunicado oficial del Tribunal Constitucional, bueno, entonces la Corte, pese a que no se publicó la sentencia hasta ahora, la Corte con ese comunicado inmediatamente, entiendo que en estos momentos también coincide con que la Corte está en periodo de sesiones. Entonces, no sé si la gente del tribunal calculó o no eso, porque si la Corte estaba en sesiones, entonces la Corte lo tiene ahí nomás a la mano. Y el caso Barrios Altos y La Cantuta, para todos los que nos ven y escuchan, es un caso paradigmático en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. O sea, es un caso relevante, es un caso muy citado en muchos de los fallos que tienen que ver con delitos de lesa humanidad, que tienen que ver con acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, si la Corte estaba en sesiones, era evidente que la Corte se iba a pronunciar, y de hecho se ha pronunciado y le ha dicho, hasta el 25 te espero, ¿ah? Me vas a tener que dar información de qué cosa es lo que está pasando. Entonces, creo que es el camino natural. Ahora, el otro camino, perdóname, el otro camino, para que no se me vaya la idea, que creo que ahí sí se necesita un poco más de información, hay ahorita un proceso penal por el tema justamente de la negociación del indulto, porque fue eso, fue un negociado. Tanto así que hasta donde se sabe por la prensa, la acusación penal, Rosa María, fue por cohecho. Para que le entienda la gente, es soborno. El soborno no solamente puede ser en plata, puede ser si te dan otra cosa. Y aquí fue, yo bloqueo la vacancia para que me des el indulto de mi papá. Entonces, allí, si es que el proceso penal, no sé cuál es el estatus, yo sí no lo conozco, pero probablemente podría haber algún tipo de mecanismo. Creo que los más competentes para poder opinar sobre el tema tendrían que ser los abogados que están viendo el tema penal para que nos puedan dar ese tipo de información. Claro, lo que sucede es que en el caso de Kenji, Bocángel y Bienvenido Ramírez, con Kuczynski y otros más, ya están en fase de juicio oral. Eso está caminando. ¿Ya? Yo tengo entendido que o está en control de acusación o está en juicio oral, pero ya está caminando. Ahorita, digamos, tendría que abrirse, pero eso va a demorar. Una sentencia no va a salir hasta dentro de un año. Pero no me refiero a las sentencias, sino que, ¿sabes a qué me refería, Rosa María? Hasta donde tengo entendido, en el proceso penal existen algunas medidas, como por ejemplo la suspensión provisional de los elementos que puedan haber sido objeto del delito, y que duda cabe, el indulto es un instrumento de delito. Claro. Pero nuevamente, estamos en el mundo de la especulación, porque es la lógica y lo que entiendo el Código Procesal Penal tiene, pero que tendría que ser conjugado con lo que tú acabas de comentar, que por ejemplo yo no tenía conocimiento,
ya está Claro. en juicio oral, está en fase O en control de intermedia, acusación o en podría juicio oral, pero usarse. la investigación Claro. preparatoria ya terminó. Entonces, o se podría usar en el juicio oral. Creo que ahí uno de los colegas penalistas podrían dar alguna Claro. luz y sobre todo que conozca el proceso ¿no? El estatus actual, que es lo más indicado, ¿no? Ahora, otro camino es este, que es un camino inconstitucional, pero yo se lo pregunté a Eloy Espinosa y se rió, ¿no? Y es que el presidente Pedro Castillo diga, derogo, declaro yo soy presidente, ¿verdad? Bueno, derogo la resolución suprema número tal. No existe, nunca existió, la declaro nula. Como hizo Alan García con Crucillat. ¿Y por qué hago la reflexión en este camino? Porque lo que dijo la Corte, perdón, el Tribunal Constitucional es no se puede anular un indulto, porque eso juega pues con los derechos fundamentales de las personas, no te puedo decir sale, entra, sale, entra. Pero en el caso de Crucillat estaba bien anulado. Entonces, lo que va a suceder ahí es que el Tribunal Constitucional diga no se puede anular un indulto y no se puede anular un indulto, pero para que lo diga tienen que pasar que 3, 4, 5 meses. Mientras tanto, Alberto Fujimori no sale de prisión. Le veo varios problemas procesales, la verdad. A ver. Un millón de problemas. Lo planteo como una Sí. estrategia de ganar tiempo en tanto que, ¿no? A ver. El primero tiene que ver con la responsabilidad política del propio presidente, ¿no? Porque el presidente, a sabiendas, en una hipótesis como la que planteas, el presidente, a sabiendas, estaría produciendo un acto inconstitucional. O sea, cosa que allí, como decíamos de chicos, ¿no? De la corto para la salida, ¿no? O sea, ahí prácticamente no, claro. Ya te anoté, ya te la tengo anotada, porque es a confesión de parte relevo de prueba. Él sabe que está haciendo un acto inconstitucional, en primer lugar. En segundo lugar, yo supongo que podrían alegar el problema del plazo, ¿no? De la nulidad de oficio. Sin embargo, quizá pensando así en voz alta, se me ocurre que podría alegarse el tema de que como apenas fue otorgado el indulto, hubo un control judicial de su eficacia, ¿no? Y tanto así que fue invalidado por la Corte Suprema en primera y en segunda instancia. Entonces como que el plazo de prescripción se había inutilizado, y entonces esos 2 años no los puedes contar como si nada hubiese ocurrido en el interregno. O sea, entonces creo que por ahí podría salvarlo. Pero el principal problema que le vería sería la responsabilidad política de Castillo, y adicionalmente de que ya se sabe que la causa está votada. O sea, como la causa ya está votada ante el Tribunal Constitucional, probablemente, si es que se animase una cosa así, podrían usarla en la ejecución de la sentencia. Es decir, en la ejecución de este habeas corpus podrían introducir el tema. Ahora, yo no entiendo de verdad, hemos tratado ayer con el doctor Eloy Espinosa de entender, yo no entiendo por qué el Tribunal Constitucional se ha ido por un camino, o sea, si había una voluntad de excarcelación de 3 magistrados, que ahora son 4, por el voto dirimente, esperas pues un habeas corpus que efectivamente estaba subiendo ya de Nagasaki bien planteado, en el cual por razones humanitarias pides una evaluación médica, discutes si procede o no un indulto humanitario para crímenes de lesa humanidad, todo eso lo puedes discutir, ¿ok? Pero irse por el camino de la resurrección de un indulto anulado implica, no hemos visto la resolución, yo quiero ver cuáles son los argumentos, porque sí, yo igual tengo deben ser fascinantes, porque no, ¿cómo restituyes eficacia 3 años después a un acto anulado en 2018? Ya casi 4 años después. Y no solamente eso, sino con todas las vallas que había colocado la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de mayo del 2018, para que la gente que nos ve y nos escucha pueda ubicarse un poco en el tiempo. El 30 de mayo del 2018, la Corte Interamericana se pronuncia sobre este tema y coloca una serie prácticamente de hitos en los cuales prácticamente le reduce a 2 metros por 2 metros de la habitación por donde el Estado tendría que reflexionar a ver qué cosa hace con Fujimori, para hacerlo más claro, ¿ok? Y usarlo en metáfora. Entonces, desde ese punto de vista, el tribunal, yo también tengo la misma intriga.
qué tipo de elasticidad o realmente de figuras acrobáticas puedan haber acudido para tratar de sortear lo que además, nuevamente en tiempo, 30 de mayo del 2018, en julio, o sea, unos meses ahí nomás después, las víctimas son las que plantean ante el juez de la investigación preparatoria de la Corte Suprema. ¿Y por qué la Corte Suprema? Por el estatus de Fujimori, ¿no? O Así es, justamente porque fue fue juzgado juzgado por la Corte Suprema. Exactamente. Y es el juzgado de la Corte Suprema en julio, después de esta resolución de la Corte Interamericana, la que invalida el indulto, y luego en apelación lo hace un tribunal presidido por el doctor Salas Arenas. Pero yo tengo una tesis en la que yo creo que podría dar luces a la explicación, es especulativa, pero a ver, voy a tratarlo de basar en hechos objetivos. Lo que yo creo es que definitivamente, bueno, está en su derecho, pero lo que creo es que Fujimori siempre se ha considerado inocente de estos casos. Claro. Entonces, eso explica por qué, por ejemplo, tú en la introducción planteabas muy bien, ellos han acudido a varios habeas corpus. El Tribunal Constitucional tiene por lo menos 3 sentencias de casos de habeas corpus de Fujimori anteriores al indulto. Entonces, el indulto ya sabemos que fue fruto de un negociado, no estamos diciendo algo que no sea verdad, porque por algo ya está en un juicio, como tú acabas de comentar hace un momento. Entonces, lo que ellos siempre han buscado es que él no tenga la condena. Y lo digo de esa manera, y creo que definitivamente estos magistrados que son los del ala conservadora del tribunal que quedaron después del desbalance fruto del lamentable fallecimiento del profesor Carlos Ramos, lo que creo es que han accedido a él, a tratar de quitarle esa condena en realidad, porque si bien el indulto, a diferencia de la amnistía, no se olvida, porque de ahí viene la amnistía de amnesia, no se olvida de la existencia del delito, sino que corta la pena, extingue la pena. Sin embargo, al menos va en esa línea de flotación, porque lo más lógico, polémico, pero lo más lógico, y que sí estaría dentro de la cuadratura de 2x2 de la Corte Interamericana, Rosa María, para que lo entienda la gente, era la figura de un habeas corpus correctivo. ¿Qué es esa cosa en español? Esa figura por la cual él pudiese cumplir su pena, pero en su casa, por sus condiciones de salud y por su edad. Podría ser muy polémico. Definitivamente las víctimas también con todo derecho podrían decir, no, pero la pena, tanto de acuerdo con la Convención Americana como la Constitución del Perú, es resocializadora. Entonces la pena no solamente es una sanción en sí misma. Entonces, si tú ya tienes a un anciano y lo tienes, que además tiene los padecimientos de salud propios de su edad, entonces, ¿cómo crees que se va a reinsertar? No hay forma, pues. Entonces, si no se va a reinsertar, la forma de tratar de conciliar el principio de resocialización de la pena es que cumpla su pena, pero en su casa. Pero por lo que veo, eso es lo que ellos no quieren. Claro, pero ¿cómo a veces el derecho, esto es una reflexión que quiero compartir con usted y el público, a veces el derecho está más vinculado a los sentimientos humanos, claro, que a la juridicidad de las cosas, ¿no? O sea, acá hay un tema de orgullo. Acá hay un tema de orgullo. Fujimori y su defensa consideran que son inocentes, que no tienen que pedir perdón, que no tienen que reconciliarse con nadie, ni siquiera tienen que pagar la reparación civil, porque son inocentes. Y por lo tanto, terruquean a las víctimas. Las huestes de seguidores de la derecha más conservadora peruana terruquean a Gisela Ortiz. Y Gisela Ortiz hace pocos días, en realidad, siendo ministra de Cultura, Almirante Montoya le dijo que era terrorista. Entonces, esa terruqueada a las víctimas, eso insistir en que los alumnos de la Cantuta eran terroristas, insistir en que los heladeros, digamos, de la Pollada de Barrios Altos eran terroristas, que el niño de 9 años era terrorista, o que era pues un error, ¿no es cierto? Ese es el discurso permanente de los seguidores de Alberto Fujimori. Entonces, mientras ese sea el discurso, no hay resocialización. Y todo es un problema de orgullo. Lo único que tienen que hacer es pedir perdón y hablar con las víctimas.
Coincido contigo, por eso te digo, para mí la tesis, si lo miras a la luz de la trayectoria de los hechos, ellos siempre plantearon un habeas corpus, pero para tumbarse la condena. El indulto, ya sabemos cuál ha sido el origen, ¿no? Es un negociado, pero para cortarle la condena. Ahora tienes esto que se resucita, que apela a tres magistrados del ala conservadora que tienen el mismo asunto, y en paralelo no hay perdón, no hay reconocimiento, no hay absolutamente nada. Ya, pues, ¿qué quieres? Cuando en realidad lo más lógico, por eso decía, polémico, pero lo más lógico es que en la vía constitucional, es más, yo independientemente, te lo comento, quizás algún colega que me ve aquí, yo varias veces en clase de maestría he comentado el tema, no de Fujimori, sino que yo tengo una tesis. Los ancianos en general, salvo que pongan en riesgo el orden democrático, o salvo que pongan en riesgo la seguridad nacional, los ancianos deben cumplir su pena en casa, porque de lo contrario, el principio de resocialización, que guste o no, es un principio universal, doctor, prácticamente. yo eso se lo he dicho a la gente del fujimorismo desde hace 3 gobiernos, desde que lo sentenciaron. Trabajen una norma, que sea una norma universal para todos. ¿Y qué le digo? Mayores de 80 años que hayan cumplido la mitad de su pena, a su casa, de frente. Pues ya cumplieron la mitad de su pena. Exacto. No van a vivir mucho más. Porque la pena, para que la pueda entender la gente, la pena se convierte en inconstitucional, porque la pena se supone que no solamente es sancionadora, sino que te trata de reinsertar. Pero hay elementos que son indispensables, sobre todo en casos de graves violaciones a los derechos humanos, que siempre escucho lo mismo, sobre todo a la defensa de Fujimori, ¿no? Que dicen, la Corte Suprema no los condena delitos de lesa humanidad. Ya, a ver. Lo que pasa es que la Corte Suprema, y ahí está la sentencia, en todo caso, búsquenla, está en internet, no es mucho trabajo buscar, y la sentencia lo que dice, si bien es cierto, trabaja sobre el tema del asesinato y sobre el secuestro, sin embargo, hace una reflexión de que ese delito, y lo dice bien claro, en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho penal internacional son crímenes de lesa humanidad. Tanto así que si ustedes revisan la resolución del 30 de mayo del 2018 de la Corte Interamericana, Fundamento 59 para los curiosos, van a encontrar ahí que dice el Estado peruano lo ha condenado por unos delitos que en el derecho internacional de los derechos humanos, lo dice la Corte, son derechos de humanidad. Entonces, está fregado. Esa declaración, porque este tema tiene efectos jurídicos en el derecho internacional. Este tema de lesa humanidad que conmueve las redes sociales y no entienden una palabra del tema, a ver, no entienden nada. Lo que les han dicho a los fujimoristas es que si es de lesa humanidad, están reventados. Pero que si no es de lesa humanidad, sale libre. Algo así les han dicho. Lo he explicado 100 veces. Eso no tiene nada que ver. Exacto, y sobre todo porque, nuevamente, lo que te están diciendo es, oye, eso que pasó en el Perú, tiene una implicancia en el derecho internacional de los derechos humanos. Eso es lo que te han dicho. Y como tiene implicancia en el derecho internacional de los derechos humanos, entonces, perdóname, pero está fregado, pues, compadre, como dicen, ¿no? O sea, porque ya con eso es lo que explica una serie de problemas, ¿no? Lo que explica el doctor San Martín en una entrevista que la pasan en TikTok muy abreviada, pero que es cierto. En la legislación peruana, en el Código Penal peruano, no hay un tipo penal llamado lesa humanidad. No hay. Exacto. Entonces, tú lo dicen claramente, ¿ah? Claramente, pero tú lo condenas por asesinato agravado y por secuestro agravado. El secuestro agravado es inindultable por una ley peruana, pero además, hecha con los votos del fujimorismo. Exacto, y por si acaso, y esa ley peruana, que es la ley de secuestro, que abro un paréntesis, es la que impediría que Antauro pueda también salir, por si acaso, nota a pie de página, ¿no? Esa ley peruana es tomada como referencia por la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de mayo de 2018. O sea, por eso, miren, como también hay un grupo, seguro a lo mejor hay algún promocional de mi colegio, tenemos un grupo, y yo siempre mucho discuto con ellos, le digo, pero miren, más fácil, acá está la fuente, vayan a la fuente. O sea, mira, acá está la resolución de la Corte Interamericana,
no es muy complicado. Ya, si no te gusta, ya eso es otra cosa. Pero la fuente, al menos, está planteada en términos que ellos lo han doctor, catalogado de esa manera. por Ya, si el no te grupo gusta, de eso es otro. colegio, por el grupo de colegio siempre va a perder, no hay forma. ¿Ya? Sí, eso No es hay forma. cierto. Siempre va a perder, no hay forma. Pero lo Sálgase del importante grupo, es sálgase la del grupo del fuente. colegio. Hay que ir directamente a la fuente. Claro, pero Vayamos mira, directamente a la fuente para evitarnos las así interpretaciones. los y lleve esas a cosas la raras. fuente, así los lleve a la fuente de la sabiduría o a la fuente del agua bendita. No hay forma de que le crea, así le subraye los párrafos, ¿no? Porque no entienden el concepto. Partamos de una idea. O sea, graves crímenes o graves violaciones contra los derechos humanos, eso es una categoría que no tiene un tipo penal en el Perú, pero sí los otros, asesinato agravado, exactamente. Todo es grave, secuestro agravado. Primer punto. Pero en los considerandos de la sentencia, en el 700 y tantos, la Corte peruana, la Corte Suprema dice, ojo, esto que estamos condenando en el derecho internacional es grave crimen contra la humanidad. ¿Y qué sucede? Que el derecho internacional de los derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí tiene vigencia, pues. Correcto. Es doctrina, correcto. es doctrina. Y eso es lo que hace, después de la sentencia de Barrios Altos, ojo, y de la Cantuta, a raíz de la amnistía que le da a Fujimori, lo que dice la Corte es, estos crímenes no pueden estar sujetos a amnistía, ni a indulto, ni a ningún tipo de perdón. Correcto. Es más, Eso es Rosa todo. María, vamos a hacerle la tarea mayor a quienes nos están viendo y nos están escuchando. Páginas 623, anoten, páginas 623, 624 de la sentencia del caso de Fujimori. Fundamento 717. La Corte Suprema, abro comillas. Ahora bien, a partir de lo expuesto, resulta evidente que los actos de asesinato y lesiones graves objeto de juzgamiento trascienden su ámbito estrictamente individual o común al adecuarse, ojo, al adecuarse plenamente a los presupuestos que identifican a los delitos contra la humanidad. Los asesinatos y lesiones graves de Barrios Altos y la Cantuta son también delitos contra la humanidad. Corte Suprema, sentencia Fujimori, páginas 623, 624, fundamento 717, están servidos. O sea, claro, es lo que está diciendo Rosa María, es lo que dice la fuente. Por eso es que la Corte Interamericana dijo, sí, han condenado por unos delitos en el Perú, de asesinato, etcétera, pero eso tiene una implicancia en el derecho internacional de los derechos humanos. Lo que pasa es que, a ver, ¿por qué es importante esta categoría? Primero, porque son imprescriptibles y segundo, porque son inindultables. ¿Ok? Exactamente. Sobre imprescriptibles ya no disputamos más porque ya está condenado. Olvídense del tema de la prescripción. Pero lo importante para lo actual es que son inindultables. Y además, no lo decimos porque se nos ocurra. La sentencia de Barrios Altos, el mismo caso por el que ha sido juzgado Fujimori, ya lo dice, la misma sentencia. Entonces, exacto. La única razón por la cual, y la Corte Interamericana lo ha dicho, Alberto Fujimori puede irse a su casa, es, como tú dices, por este metro cuadrado que le han puesto alrededor. El señor tiene que estar gravemente enfermo, certificado por un médico independiente, hecho los análisis del caso, no tiene posibilidad de tener un desarrollo pues, fuera del confinamiento de su hogar. O sea, son cosas muy acotadas. Eso es lo que exactamente. Puede hacer. Y les dio la tarea, porque, mira, nuevamente, fuente. Fundamento 68 de la resolución del 30 de mayo de 2018. Corresponderá a las autoridades nacionales analizar si el ordenamiento jurídico peruano prevé otras medidas que, sin implicar un perdón de la pena por el Ejecutivo, permitan proteger la vida e integridad de Alberto Fujimori, condenado por graves violaciones a los derechos humanos. En caso de que realmente su situación de salud y condiciones de detención pongan en peligro su vida, se debe ponderar cuál es la medida más acorde al respeto al principio de proporcionalidad y al derecho de acceso de justicia a las víctimas. O sea, lo que estaba diciendo es, hagan su tarea. Es lo que estaba diciendo, hagan su tarea y sin que implique que le perdones la pena, no puedes mandar a su casa. Eso es lo que te estaba diciendo. Por eso es que lo que yo digo es, la medida más idónea judicialmente era una vez por correcto. Era el más idóneo. No lo han querido hacer por lo que ya hemos conversado y que coincido plenamente contigo. Es un tema, no sé si, bueno, o puede ser orgullo, puede ser lo que sea, pero lo cierto es que ellos nunca aceptaron la condena. Ese es el tema de fondo, ¿no? Y además es cuando yo he pedido, y además yo recuerdo esto porque fue en el Congreso del 2011 al 16, en ese Congreso,
trataron de pasar una ley, algunos fujimoristas muy entusiastas, cuando digan, pasen una ley para que los mayores de 80 años, y regresaron y me dijeron, mira, no voy a hablar más del tema porque me han pedido que no lo diga. Y dicen, no puedo creerlo. Pero es una ley que beneficia a todos los mayores. Exactamente, no solamente porque a nuestros fujimoristas. claro, ya el mayor ya está fuera de combate, ¿qué cosa vas a hacer? O sea, esa ya no hay resocialización ahí que valga, lo que tienes, lo único que, claro, siempre y cuando el tipo pues no te amenace la seguridad nacional, la seguridad interna. Claro, no es Abimael Guzmán o Eleni Por ejemplo, un terrorista, ¿no? O sea, claro. Bueno, No, vas a tener que evaluar esas claro. circunstancias. Si es cabecilla, no, cabecilla terrorista, no, porque sigue teniendo claro, mando exactamente. sobre Te su impacta en el organización orden criminal. democrático, te afecta a la seguridad nacional. Claro, pero si es en otro tipo de situaciones, no le perdonas la pena. ¿Qué es lo que te está diciendo la Corte Interamericana? El asunto es que ellos no quieren aceptar eso. Ese es el gran problema de fondo. Y una nota bien. También se intentó en el Congreso disuelto. La autora fue la congresista Vilcatoma, pero, Claro. también se dejó de impulsar. No, Leila Chihuahua lo quiso poner, regresó y me dijo, claro. no me han dejado. Ella estaba tan sorprendida como yo, y dice, no puedo creerlo, pero si esto es la salida, no. Y ahí uno se da cuenta realmente de lo triste que es que politicen tu caso. Porque lo que le ha pasado a Alberto Fujimori como ser humano es que la política se ha comido su caso. Porque si lo hubieran tratado no como líder político, sus seguidores, sino como ser humano, probablemente hubieran pasado esa ley. Pero no la podían pasar porque eso implicaba reconocer que era culpable. Y lo necesitan inocente para la narrativa del triunfo de Keiko Fujimori. Entonces han politizado, y tan es así que Keiko Fujimori se opone al indulto, porque eso perjudica la narrativa. Necesita el mártir en la cárcel inocente y liberado porque es inocente. Mira, no porque y también está viejito y enfermo. Y en esa lectura política, Rosa María, me aventuro también a decir, no sé si coincidas, que si a lo mejor se ejecuta la resolución del Tribunal Constitucional y no hay ninguna medida provisional y el tipo sale al Japón, sería la segunda fuga al Japón. O sea, claro, ¿no? La segunda fuga al Japón. Ahora, eso también podría tener algún impacto político. Claro, ya le han puesto, ¿no? Entiendo que por el caso Patibil, que el día lunes no tenía impedimento de salir del país porque estaba preso, pero está pidiendo la fiscalía, el lunes han estado pidiendo inmediatamente con la noticia impedimento de salir del país. Claro, lo que pasa es que en el caso Pativilca hubo también un control constitucional. O sea, es decir, para que nos entienda la gente, fue también una medida similar a este caso en el que los jueces dijeron, oye, un ratito, ese indulto como viene con una alita para que me afecta la viabilidad de este caso, por si acaso este caso continúa, eso no es aplicable acá. Eso fue lo que dijeron los jueces. Y por eso es que el caso Pativilca continúa, ¿no? Claro, el problema es que, acuérdate que el indulto, como lo emite Kuczynski, incluye el derecho de gracia. Por eso, pues, y esa alita es lo del caso Pativilca, a eso me refiero. Claro. Y ahora, esa partecita fue materia de control por parte de los jueces, que dijeron, no, esto continúa. No hemos leído la resolución, porque el ponente es el doctor Blume, ¿no? De repente también incluyeron el derecho de gracia. Habría que ver, pues, porque la verdad, yo, por ejemplo, sé que, claro, mira, yo he ingresado por curiosidad, porque por si acaso, amigos, el Tribunal Constitucional tiene ahora en su página web, ustedes ingresan, hay un link que dice ventanilla virtual. Entonces ahí, si ustedes tienen el número de expediente, ingresan y todo el expediente está escaneado. Yo ingresé para mirarla. Bueno, la demanda es una lástima, realmente. Es una lágrima. ¿No? Es una cosa ¿Sabes cuál es el problema? Es que no entiende, lo que no entiende el público es, yo entiendo a los profesores de Derecho Constitucional. Sí. Cuando uno quiere trabajar esto en clase, ¿no es cierto?, le presenta todas las partes más importantes del expediente a los alumnos, ¿no? Sí. ¿Cómo le vas a presentar esa demanda? ¿Cómo presentar esa demanda? Es terrible. Pero bueno, a la hora que he podido mirar tanto los actuados para entender qué estaba pasando, y mirar un tanto los antecedentes, me acuerdo de haber visto la resolución de la Corte Suprema, yo entiendo que el cuestionamiento, no de esa demanda, sino el cuestionamiento de la defensa de Fujimori en su momento, es de que esto no era competencia del juez. Yo supongo que eso deben haber reflexionado acá, supongo, ¿no? Cosa que es una cosa sumamente jalada de los pelos, porque
En el Perú, nosotros tenemos una figura que se llama control difuso, que en castellano significa, se le llama difuso, porque está difuminado, es decir, cualquier juez de cualquier especialidad, de cualquier rango, puede revisar si una norma es conforme con la Constitución o no. Puede, no, tiene, es obligatorio. Tiene, sí, porque es una facultad de ver, incluso el propio tribunal lo ha dicho. Y la resolución del 30 de mayo del 2018 de la Corte Interamericana además lo reconoció, dijo, por si acaso sí, yo reconozco que en el Perú la revisión del indulto se puede hacer en la justicia constitucional o en la justicia penal. Ese fue al menos el rótulo. En realidad se puede hacer en cualquier tipo de justicia de diversas especialidades. Pero para el caso, pero al menos la Corte lo rotuló así. Entonces, ese argumento de por sí no tiene cabida. Entonces, no sé cómo tengo la misma intriga que tú de ver a qué acrobacia jurídica se puede haber. Yo no tengo idea. ¿No? Ahora, lo que me sorprende es que se demoren tanto en escribir la resolución. Creo que están dando volantes. Me imagino. Va a salir el día del partido. El día del partido la van a hacer. Dice que la van a sacar. Yo supongo, ¿no? En medio del Perú-Uruguay van a aparecer colgada la resolución, me imagino. Porque, de verdad, yo entiendo la voluntad del tribunal, lo que no entiendo son bajo qué argumentos puedes resucitar algo que además no te piden, como tú dices. El tema acá es que la Corte Suprema no debe haberse pronunciado. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No, y no solamente eso, sino que si se supone que es un habeas corpus contra resolución judicial, porque eso es lo que tiene la demanda mal hecha de este señor que planteó la demanda, se supone que la demanda de amparo habeas corpus contra resolución judicial anula el juicio y lo repone para que los jueces se vuelvan a pronunciar. Exactamente. Entonces, ¿cómo jalas al indulto? Eso también es otra intriga que tengo. ¿Cómo jalas al indulto? Además hay otra cosa. Eso lo puso el que en el tendría Twitter. que ejecutar la resolución, además, tendría que ser el propio juez, ¿no? Porque es el juez el que paralizó, el que dijo, oye, un ratito, me han paralizado mi ejecución, ¿no? Ya, un ratito, mi ejecución no está paralizada. Entonces, como es un habeas corpus contra resolución judicial, él tendría que decir, bueno, cúmplase lo ordenado por el Tribunal Constitucional y que revive esta cosa. Pero le correspondería a él. Por eso yo también tengo la gran curiosidad de qué cosa han hecho, porque de lo contrario ha desarmado, de verdad, habría desarmado una línea jurisprudencial de mucho tiempo. Porque esto que estoy comentando, esto es fruto de una línea jurisprudencial. Claro. Para que entienda el público, se los voy a resumir de nuevo. O sea, si a mí me dicen por una acción de amparo que la resolución judicial es nula, no significa que yo tenga razón, significa que el juez tiene que volver a pronunciarse. Y acatar. Y acatarlo. Y acatar y decir, bueno, me han mandado a que yo haga esto. Ya, ok, entonces lo hago. ¿Se dan cuenta? Entonces, él siempre es el portero, él siempre es el que tiene la llave. Entonces, bajo esa lógica, él tendría que ejecutar. Entonces, ¿cómo puedes haber dicho se restablecen los efectos del indulto? Eso es lo que yo no entiendo. Entonces, quiero mirar la resolución porque como que no cuadra, ¿no? Ahora, entiendo por algunos trascendidos periodísticos que el argumento es el estado de salud y la edad de Alberto Fujimori, pero eso no está en la solicitud de habeas corpus. Ese no es el fundamento de la solicitud de habeas corpus. Bueno, salvo compararlo con Tupac Amaru y Bolognesi, ¿no? Pero aparte de eso, es anecdótico, no es como el habeas corpus que sí estaba planteando, entiendo, el doctor Nakazaki, que es, señores, lo que decíamos, ¿no? Ya su estado de salud, en fin, demanda una acción humanitaria. Es una libertad humanitaria. Pero eso no está. Sí, pero por eso te digo, yo tengo la misma inquietud de qué cosa habrán dicho, ¿no? Sobre todo porque lo que ellos digan tenía que estar dentro de la cuadratura del 2x2 que le había dejado la Corte Interamericana. Y lo que le había dejado la Corte Interamericana es, oye, analicen esto, pero una medida que no sea el perdón de la pena. Fundamento 68, 68, por si acaso. O sea, lo dice que no sea el perdón de la pena, se lo dice así de explícito. Entonces, si le dijo eso, vuelvo a repetir, fundamento 68, corresponderá a las autoridades nacionales analizarse el ordenamiento jurídico prevé otras medidas que sin implicar, ojo, sin implicar un perdón de la pena por el Ejecutivo, permitan proteger la vida. Ya, entonces, ¿cómo le puede ser restituido el famoso? Claro, lo que le está diciendo... Le perdonaba la pena, eso es lo que yo no entiendo. ¿A qué han recurrido para proteger eso? Claro, ahora el juez de ejecución penal puede decir, ya, pero ¿bajo qué
fundamento legal yo puedo organizar una variación de la pena en domicilio si no tengo marco jurídico porque el Congreso no me lo ha dado? Claro, o pretorianamente tendría que crearlo jurisprudencialmente, por último. Claro. Pero otra vez, pero eso estaba en el petitorio también, revisó la demanda es una cosa pues pobrísima. Claro. Es cierto que los jueces constitucionales tienen una figura que se llama la suplencia de queja deficiente en castellano, claro, que siempre, cuando me claro, presentas un mamarracho, yo más o menos puedo detectar y decir, a ver, creo que tú me has pedido esto, ¿no? Y entonces por ahí trabaja. Y a veces, Pero sí, ¿verdad? Es verdad que en casos emblemáticos o en algún caso que la Corte quiere ver, porque quiere sentar jurisprudencia, y le llega algo muy mal escrito, dice, bueno, nosotros queremos pronunciarnos sobre este tema, entonces vamos a aprovechar y vamos a pronunciarlo. Eso es verdad, integran con la normatividad, correcto, se puede hacer, ¿ya? Pero este caso no es así, porque, primero, Alberto Fujimori sí tiene una muy buena defensa. Este señor Parco es un voluntario, según él, ¿no? Se le ocurrió. Poco raro, pero en fin, la ley lo permite, que cualquier persona pueda plantear un habeas corpus a favor de otra. Cualquiera. Por lo general, en la práctica, los jueces te piden que tú te ratifiques, ¿no? O sea, cuando hay alguien que plantea un habeas corpus para ti, eso ocurre en la práctica, pero acá, al parecer, dejaron que corra. El señor Parco ni siquiera se presentó a la audiencia. Sí, claro, no se presentó a la audiencia. Yo he revisado ahora el expediente, curioso, para mirar un poco qué cosa pasó. Y más bien, todo pasó, pero después de la audiencia. O sea, después de la audiencia presentaron una serie de recursos más, los han presentado ya después, hasta después de la votación. Claro. Perdón, después del comunicado. Después del comunicado se han presentado escritos. Después del comunicado han presentado voluminosos escritos que veo ahí, pero ya la causa está votada. Claro. Acá el tema está, nuevamente, ¿qué cosa podrían haber dicho? Porque, como vuelvo a repetir, ese espacio tan chiquito que te dejó la Corte con la resolución del 30 de mayo de 2018 es bien difícil de sortear. Y te está diciendo claramente que no le puedes aplicar un perdón. Te lo dice claramente Fundamento 68. O sea, entonces, a ver, para que entienda la gente, la palabra, o sea, lo que no puede hacer Pedro Castillo, que es facultad presidencial, es perdonar la pena. No puede. Entonces no puede salir un indulto humanitario. Lo que tiene que salir es una resolución judicial que diga, al final del día, hemos evaluado, pidiendo informes médicos, etcétera, etcétera, hemos evaluado la situación, el señor sigue cumpliendo su pena, pero en casa. En su casa, punto. No, pero que no me gusta. No, ya tampoco, pues, o sea, a ver, un ratito, tenemos que ser civilizados. La pena no solamente es una sanción, no solamente es retributiva, sino que la pena también busca una resocialización. Y creo, y vuelvo a repetir, yo al menos eso siempre lo he dicho, en el caso de ancianos, siempre y cuando no te pongan en peligro la seguridad nacional, no te pongan en riesgo el orden democrático, me da la impresión que los ancianos tendrían que ir a su casa. Por si acaso, el Perú, además, desde el año pasado, ha suscrito la Convención Interamericana para Personas Adultas Mayores. Y esa convención, el Perú ya la ratificó, dice en su artículo 13, que según corresponda, los estados deben promover medidas alternativas respecto a la privación de libertad de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos, que es lo que tú estás diciendo. Lo lógico sería sacar una ley para todos los ancianos que tengan estos límites, ¿no? Que, como digo, para mí son que no te pongan en riesgo el orden democrático, terrorismo, estamos hablando, narcotráfico podría ser, ni tampoco te pongan en riesgo la seguridad nacional. Si es y además, así, porque no hay forma de cumplir el principio de hay un tema que es real, claro, hay un tema que es real, que no es el caso de Alberto Fujimori, que es el tema del tratamiento en las cárceles a personas que están gravemente enfermas. Exacto. O sea, en realidad es casi una pena de muerte, porque... Exactamente, ahí ya no hay resocialización que valga, ahí definitivamente la pena se volvió inconstitucional, porque la pena no solamente es una sanción, no solamente es retributiva, sino también es resocializadora. Si no se cumple el principio de resocialización, la pena se volvió inconstitucional. Punto. Claro. No, y además porque, digamos, el tratamiento para una persona mayor de 80 años, por más que esté sana, es un tratamiento que requiere medicación, citas médicas, etcétera, que el sistema penitenciario peruano no está en la actitud de dártelo. No está en la actitud de dártelo. Medicamentos, exacto. O sea, personas que, por ejemplo... Ni siquiera te puede dar un baño limpio. ¿No? Claro, exacto. Imagínate la senilidad, por ejemplo,
o personas que comienzan a perder la memoria, personas que tienen Alzheimer, o alguna persona que se volvió vegetal. ¿Qué en la cárcel? ¿Pero qué? O sea, esa pena, la pena privativa me refiero, porque las penas pueden ser de diversos tipos, Claro, pero la pena privativa, es decir, el confinamiento, ahí ya se vuelve inconstitucional, porque no está cumpliendo la función de resocialización. En esos casos, él se debe ir a su casa, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, y creo que en eso coincidimos definitivamente, en el caso de Fujimori el asunto es que ellos nunca han querido reconocer ese tema. Y allí también se abre pues una brecha, porque reconciliación bien difícil si nadie pide perdón, ¿no? Es verdad. Es verdad. Muy bien. Abel, ¿alguna pregunta para el doctor Luciano López? Sí, tenemos varias preguntas por acá. La reparación civil no la han pagado. ¿Hay forma de que paguen la reparación civil? No. No creo. Creo A ver, que ya no percibe... ayer lo expliqué rapidito, doctor. No hay prisión por deudas, ¿ok? O sea, si tú debes plata, no vas preso. Te pueden quitar tus bienes, pero resulta que Alberto Fujimori no tiene bienes que conozcamos. Entonces, como no hay bienes que perseguir, no hay cómo pagar la reparación civil porque no hay nada que embargar. Ese es el problema. Lo cual acrecienta esa fractura, ¿no es cierto? La fractura de la reconciliación, porque si no pides perdón, encima no tienes nada con qué pagar la reparación civil, y ojo, no solamente estamos hablando del caso Barrios-Satos y La Catuta, estamos hablando de una serie también de condenas que por si acaso, sobre todo los fujimoristas, Fujimori se allanó a la acusación. No, es lo que yo explico a los fujimoristas. Se ha allanado. ¿Qué significa se ha allanado? Significa que él reconoció. A mí, por ejemplo, el que me parece más evidente es el de la famosa compensación por tiempo de servicios a Blandino. Sí, claro, los 15 millones de dólares para... Los 15 millones de dólares, por si acaso, señores, por si acaso, Fujimori se allanó y por eso le impusieron una condena. O sea, él reconoció que él dispuso pagarle 15 millones a Vladimiro Montesinos. ¿De qué cosa estamos hablando? Claro, por favor. O sea, ese es el caso más potente. Ese es más potente, ¿no? Era tan potente que no quisieron llevarlo a juicio oral porque iba a ser un festival, nos íbamos a enterar de todos los famosos detalles, ¿ya? Y se allanó. Entonces, a veces la gente del Fujimori, pero claro, le pusieron, por ese paquete de delitos de corrupción, le pusieron 7 años, que ya lo cumplió, de acuerdo, ¿ya? Claro. Pero se allanó, ojo. ¿Ya? Con lo cual, los delitos de corrupción en el caso de Fujimori están reconocidos por él, por si acaso. O sea, ya ni siquiera la fiscalía se lo probó. El doctor Nakazaki siempre hace una distinción, hace también una acrobacia, ¿no? Dice que reconoce los hechos, pero no la culpa. Ya, pero le preguntaron, ¿se allana o no se allana? Sí me allano, ya listo, reconoció todo. Esta es su sentencia. Exacto. Que estuvo bien, yo creo que fue una buena estrategia del doctor Nakazaki, ¿eh? Muy buena estrategia, porque ya le habían puesto... Porque rebaja, ya le habían puesto 25... Claro. De 8 le ponían 7 y ya había cumplido 3, entonces salía bien. ¿Ya? Pero además ahí se nota, doctor, cómo la estrategia es jurídica y no política. Exactamente. ¿Qué es lo que tú mencionabas hace un momento, no? Que creo que lo que pasa es que en esa estrategia política me parece que hubo un mal cálculo. ¿Por qué? Porque en la estrategia, en esa estrategia jurídico-política, entonces, como los de corrupción, por eso que hay que hacerle recordar a la gente, él reconoció sus delitos de corrupción, él reconoció ser corrupto, para hacerlo más claro, así sin anestesia. Él reconoció ser corrupto. Pero, como este era el caso emblemático, entonces este caso es el furgón de prueba, ¿no? Entonces con han estado ellos, dale, como si él solamente hubiese sido, da la apariencia de ser condenado por este delito de Barrios-Satos La Catuta, pero en realidad lo más grave es como indudablemente, es el tema del reconocimiento, además de los delitos de corrupción. Así es. Bueno, a ver, tenemos muchas preguntas, pero me tengo que ir, la última, sí. Si se vuelve a pedir que los médicos lo vean al señor Fujimori, ¿podrían ser médicos no peruanos de fuera para tener un resultado más confiable? Me están preguntando. Y la otra, que no es el tema, pero nos podría ayudar el doctor Luciano López,
¿Es cierto que el Congreso puede bajar los 87 votos necesarios para la vacancia, puesto que ellos solo están en el reglamento del Congreso? La segunda me parece la más fácil. La segunda pregunta, eso es una modificación del reglamento del Congreso, pero aunque lo modifiquen sería muy difícil, porque que ellos hayan regulado el peso de 87 votos es por un mandato del Tribunal Constitucional, una sentencia del año 2003 que les dijo que no había procedimiento y que lo que deberían regular es un peso de votación no menor a los 2/3, y así dijo, no menor a los 2/3. Entonces, como que habría ahí un problema de constitucionalidad. Y sobre lo primero, bueno, son decisiones de las autoridades públicas. Yo creo que los médicos peruanos no tienen ningún problema. El problema es la independencia, ¿no? Así que ese es un tema, en realidad, de las autoridades, nada más. Así es. Bien, Rosa María, muchísimas gracias, doctor, muy amable. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto, Rosa María. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Nosotros nos tenemos que despedir, pero mañana volvemos, de todas maneras, con mucho más información para ustedes. Espero que hayan entendido bien los alcances del habeas corpus y de esta conversación jurídica que hemos tenido, pero también con sus matices políticos, para entender qué es lo que está pasando con el caso de Alberto Fujimori, y por supuesto todos con la curiosidad enorme de leer cómo han fundamentado esta decisión, porque hasta ahora, de verdad, la mayoría de abogados que conozco, todos especulamos, pero no tenemos la más remota idea de cómo han especulado, cómo han sustentado esto. Muy bien, nos tenemos que despedir, Abel. Nos vamos, Rosa María, solamente un llamado en Ventanilla, en Pachacútec, hay muchos niños con fiebre, me parece que hay un brote de COVID por ahí, nos están avisando, así que atención, miramos a Ventanilla, Pachacútec, repleto de niños que están con fiebre y están haciéndoles descarte. Así es. Nos vamos, Rosa María, cuídate mucho, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.